Para los judíos, la cruz era el símbolo de la maldición divina, como lo leemos en Deuteronomio 21:23. Pero ya en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:13, encontramos que Jesús nos redimió, nos rescató de esa maldición. El pastor Darío Silva en el siguiente cuestionario se refiere al misterio de la cruz. Al parecer, para la gente de la época posmoderna, la cruz no tiene ningún significado. ¿A qué cree usted que se debe esto? Pues se debe a la creciente descristianización a que ha sido sometido Occidente durante todo el siglo XX, ya gracias a Dios terminado. Y por supuesto, yo no creo, sin embargo, que la Iglesia sea inocente al respecto. Cuando digo la Iglesia me refiero al conjunto de la cristiandad, el cuerpo de Cristo, católicos, ortodoxos y protestantes por igual. Hemos sido muy omisos, muy irresponsables y a veces tremendamente desactualizados para transmitir ese misterio a las generaciones que nos rodean. Vivimos en una época distinta, no nos hemos vuelto contemporáneos. Hubo esfuerzos, por ejemplo, el gran teólogo del siglo XX, Paul Tillich, tomó la línea existencialista y explicó en la cruz el ancla de la angustia humana. Pero Tillich no tuvo difusión, porque prefirieron seguir en un fundamentalismo un poco anacrónico, sin ningún sentido para la gente de hoy. Pero si se les explica, ellos entenderán que lo que ocurrió en la cruz fue una realidad. Entonces, pastor, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Bueno, pues nada más y nada menos que la redención humana. Procuraré explicarlo en términos breves. El hombre fue creado por Dios para tener una relación con Él y que las cosas le funcionaran bien. A través del pecado, en ese caso el original, en el Edén, el hombre rompe la relación con Dios. Y desde entonces existe un abismo entre el cielo y la tierra. Dios y el hombre en realidad no se pueden comunicar, salvo cuando el Todopoderoso, en su voluntad, de alguna manera llega hasta la comprensión del hombre. Para arreglar ese problema tan serio, por el pecado, es necesario que Dios mismo se haga hombre, porque ningún hombre o mujer puede redimir a sus congéneres. La Biblia dice claramente, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es inútil buscar intermediaciones de María, de los santos, etcétera, distintas a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El misterio consiste en que el absolutamente otro de que habló Karl Barth, en una bella idea sobre Dios, se hace uno de nosotros, convirtiéndose en criatura el Creador, haciéndose hombre Dios, sometiéndose a nuestras limitaciones con una naturaleza humana completamente, pero sin dejar de ser Dios. Es decir, conviviendo allí una naturaleza divina. Entonces miremos cómo Él, en cuanto hombre, intermediario de los hombres con Dios, en cuanto Dios, intermediario de Dios con los hombres. Y cuando Él es levantado en el Calvario, observe que Él no queda tocando tierra, sino que es el madero de la cruz el que está sobre el planeta. Literalmente Jesucristo queda suspendido en el espacio. Y es allí donde Él se convierte en ese puente de comunicación otra vez con Dios. Eso es lo que ocurre en la cruz. Ahora, para que entendamos un poco la redención en sí misma, valdría la pena pensar en una de las palabras más usuales, principalmente por San Pablo, en el griego del Nuevo Testamento. Es la palabra agorazo. El ágora era la plaza pública de la civilización griega o helénica. Allí sucedían muchas cosas. Se hacía teatro, concentraciones públicas, el mercado, muy similar a lo que hacemos nosotros en nuestras pequeñas plazas de provincia. Y por supuesto, había una figura que consistía en que sobre un atrio especial se colocaban los esclavos que iban a ser vendidos en ese comercio infame que existía en la antigüedad. Y un publicista que decía, aquí tenemos esta esclava que vino de Nubia, que como ven es muy bonita, que además es experta en artes de hechicería, puede complacer a su patrón de muchas maneras, etc. El agorazo consistía en que alguien llegaba a ese lugar y compraba un esclavo y se lo llevaba a su casa. Agorazo, redención. Nosotros todos esclavos del pecado, del demonio, del mundo, de nuestra propia carne, y luego llega Jesucristo y nos compra con su sangre. Eso es la redención. Pero la redención es una doctrina principal que engloba doctrinas subalternas. Regeneración, justificación, adopción, santificación, resurrección. ¿Cuántas cosas pasaron en la cruz? Pastor, si usted me permite, sería bueno explicar estas doctrinas. Me parece buena idea. Comencemos entonces con la regeneración. Como su nombre lo indica, es volver a generar o volver a crear.
es lo que Jesucristo llamó el nuevo nacimiento. La gente tiene algunas confusiones al respecto. Me parece que el pasaje bíblico que mejor explica este asunto está precisamente en el Evangelio de San Juan y el capítulo 3. Un hombre de los fariseos llamado Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí entonces los de la nueva era y los reencarnacionistas en general dicen: Jesús nos está dando la razón, hay que nacer de nuevo. Pero no podemos ser tan irresponsables en el manejo de la Biblia, hay que seguir leyendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez, reencarnación, en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese nuevo nacimiento ocurre cuando por medio de la fe nos arrepentimos de nuestros pecados, depositamos nuestra confianza en Cristo y somos regenerados, hechos nuevas criaturas. El propio Evangelio de San Juan dice que el Hijo de Dios vino al mundo y que los suyos lo rechazaron y que el mundo no lo recibió, pero que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos, no nacidos hijos de Dios. La regeneración es ese fenómeno por medio del cual el hombre es cambiado desde su espíritu hasta su alma y su cuerpo en todos los actos de su vida por medio del Espíritu Santo. Regeneración, vida nueva. Por eso el apóstol San Pablo dice: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la razón por la cual cuando alguien se convierte a Jesucristo, todos los que lo rodean le empiezan a decir: hola, tú estás cambiando, ¿no? Bien, y en cuanto a la justificación. Me parece que la palabra por sí misma podría explicar esta doctrina. Justificar es hacer justo lo que no lo es. En otras palabras, en la cruz, al redimirnos, Jesucristo toma toda nuestra maldad sobre sí mismo. Mire cómo lo presenta el apóstol San Pablo a los Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Él es el Cordero expiatorio, como se dice tantas veces. Como nadie puede pagar por sus pecados, como es imposible satisfacer a Dios por nuestra injusticia, llega Cristo y nos justifica. Todo el que deposita su confianza en Él hace el siguiente negocio. Atención: lo malo que soy yo se carga la cuenta de Jesús. Lo bueno que es Jesús se carga mi cuenta. Él me justifica aunque no soy justo. Así de sencillo es el asunto. Pastor, ¿en qué consiste la adopción? Bueno, como resultado de ser redimidos, de haber nacido de nuevo y de ser justificados por Él, recibimos la adopción. La gente se confunde diciendo: todos somos hijos de Dios. No es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios, ya lo mencioné antes, son hechos, no nacidos. El hecho de ser criatura de Dios no hace a nadie un hijo de Dios. El hijo de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Adopción significa: tú no eres mi hijo, pero yo te recibo como tal y te doy los mismos derechos que tiene mi hijo genético, porque Dios tiene un solo hijo, unigénito, que es Jesucristo. Ahora, cuando ese hijo de Dios se hace nuestro hermano, nos adopta como hermanos. Y entonces el Padre dice: si mi hijo cree que tú eres su hermano, yo te hago mi hijo. La diferencia es simple. Cuando somos inconversos, cuando no conocemos la verdad de Dios, estamos frente a Él como un reo frente a un juez. Cuando damos el paso de fe y somos adoptados como hijos de Dios, entonces por medio de esa adopción ya no estamos en la situación anterior. Yo soy un reo frente a un juez, sino yo soy un hijo frente a un padre. Hablo con confianza y Él me disciplinará cada vez que merezca disciplina, pero nunca me desadoptará. Uno de los misterios más grandes del cristianismo y de la verdad divina consiste precisamente en eso, en que el Dios eterno, el Creador universal, el dueño de todo lo que existe, visible e invisible, se hace uno de nosotros, hijo adoptivo del hombre. Una de las maneras de llamarse que más le gustaban a él precisamente era hijo del hombre. Y por supuesto tuvo un padre adoptivo
legalmente ante las autoridades de Israel, que era José, el carpintero de Galilea. Pero él se hace adoptar por el hombre para que el hombre pueda ser adoptado por Dios. Y como dice Pablo, con confianza alzamos nuestros brazos y gritamos: Abba, Padre, yo no soy un reo, tú no eres mi juez, yo soy un hijo que necesita de ti, tú eres mi Padre y tú me darás todo lo que un hijo de Dios merece. Eso es adopción. Pastor, me llamó la atención que al hablar de estas doctrinas usted no habla de santidad, sino de santificación. Es que para estudiar las Sagradas Escrituras es muy importante el valor de las palabras. No existe algo así como una doctrina de la santidad, porque nadie hay santo, solo Dios es santo. El hombre solo es santificable. Entonces, en la Biblia, el concepto principalmente paulino sobre la santidad es muy simple. Soy santo, agiasmos en griego, en el sentido de que Dios me ha hecho otro, me ha separado, me ha diferenciado del resto de la sociedad. Santo como estado. Pero eso no me hace perfecto. La perfección es solamente un camino que yo debo recorrer, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veámoslo bien. La santificación es la verdadera doctrina cristiana. Las iglesias no están llenas de gente perfecta, de gente irreprensible, de gente que no comete errores. Todo lo contrario. Seguimos siendo humanos. Nuestra carne nos lleva a pecar con mucha frecuencia, lamentablemente. Pero si le permitimos al Espíritu Santo, que es nuestro regenerador, que trabaje con nosotros, cada día bajo la guianza de Él y con la palabra de Dios, mejoramos nuestra conducta. No somos perfectos, somos perfectibles, pero Él es nuestro santificador por medio del Espíritu. Y entonces entendemos, sin la santidad nadie verá a Dios. Pero la perfección humana es imposible. Solo seremos como Él cuando lo veamos como es Él. Es decir, cuando estemos en la eternidad. ¿No es difícil venderle a la gente una idea como la resurrección de los muertos? Es más fácil hoy que en la antigüedad, porque la ciencia ha avanzado tanto que a veces se reconcilia con la fe. Tenemos en primer lugar las resucitaciones médicas que viven sucediendo. Claro, en ese fenómeno lo que ocurre es que la ciencia de alguna manera logra reanimar un cuerpo que todavía no se ha separado de su espíritu. Pero voy a decir algo más. Es evidente que la resurrección está siendo trabajada por gente que hoy anda en la ingeniería genética. Hay quienes dicen que a partir de un ADN puede resucitar un dinosaurio. Y qué de raro tiene que el Dios eterno, que creó de la nada todo nuestro ser, pueda hacer resucitar el cuerpo. Ahora, la doctrina de la resurrección es tan capital, tan absolutamente capital en el cristianismo, que el apóstol San Pablo les dice a los corintios: si Cristo no resucitó, yo soy un predicador falso y ustedes están creyendo una mentira. Pero por supuesto el hecho colosal de la historia es que todos los reformadores religiosos, todos los taumaturgos, todos los fundadores de sistemas espirituales fueron a sus tumbas y allí se descomponen sus cadáveres o ya se hicieron polvo. En los Himalayas hay algunos sitios que se disputan ser la tumba de Buda. En el Cáucaso, en algún lugar, está la tumba de Zoroastro. Sabemos que en Arabia se encuentra sin duda la tumba de Mahoma y que los huesos de estos hombres se deshicieron allí. Pero en Jerusalén hay una tumba vacía. Y por cierto que cuando uno se presenta a ese lugar, en el Monte de la Calavera, el sepulcro que estaba tallado en la cueva, hay un grupo de Inglaterra de extracción episcopal que hace un tour interesantísimo. Está el jardín del huerto y está la tumba. Y este hombre hace la demostración científica, con estadísticas, con carbonos 14, con todas las leyes de probabilidades, etcétera, de qué se debe ser el sepulcro de Jesús. Y el predicador termina diciendo: hay un 95 a 98 de probabilidades que esta es la tumba donde Jesús yació durante 3 días y 3 noches. Pero eso no es importante. Lo importante es lo que ustedes leerán cuando salgan del sepulcro. Entra uno a la cueva, observa todos los detalles y cuando sale hay un gran letrero que dice: Él no está aquí, Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Tengo 2 preguntas adicionales. La primera es esta: ¿resulta tan sencillo o es tan automático el perdón de los pecados? Pues sí. ¿Qué le parece que sí? Observe esto. Entre las cosas más maravillosas que ocurrieron en la cruz está el drama de los 2 malhechores que se encuentran a los lados del Redentor. La actitud de ellos nos habla un poco de nosotros mismos. Uno lo rechaza. ¿Cuántos hay así, como ese malhechor, por decirlo de alguna manera? Y el otro
lo acepta, se arrepiente de sus pecados y le dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. ¿Acaso Jesús le dijo, no te imaginas lo que tendrás que sufrir en tu próxima reencarnación? ¿O acaso le dijo otra cosa como, cuéntame la historia de tu vida para ver si te pongo unas penitencias y si haces los méritos suficientes irás conmigo? No. Jesús no le dijo a este hombre, a ti no te puedo perdonar, yo no me acordaré de ti, tú fuiste un guerrillero, tú fuiste un paramilitar, tú fuiste un terrorista, tú fuiste un narcotraficante, tú trasegaste el Código Penal. No, el Señor, cuando ve que este hombre está arrepentido, lo único que le dice, y eso es lo automático, como dice su pregunta, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede discutir una cosa tan sencilla como esa? Y la segunda inquietud, pastor, ¿Jesús realmente pagó por el pecado de todos los hombres? Claro, el apóstol San Pablo y las escrituras en general nos dicen que él cargó en el madero los pecados de todos los hombres. Ahora, no todos se apropian de ese perdón, porque no todos lo aceptan. Pero los que lo aceptamos por medio de la fe, fuimos perdonados para siempre. Él pagó nuestra factura. Nosotros no debemos absolutamente nada si depositamos nuestra fe en Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos del Redentor. Mire, Barrabás era uno de los líderes de los celotes, un movimiento guerrillero que se había levantado en contra del Imperio Romano. Lo sacaron de la cárcel y lo pusieron junto con Jesús para indultar a uno de los dos con motivo de la fiesta. Y el procurador romano dice, ¿a quién quiere que le suelte? Y la gente por 3 veces dice, a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifícale. Y hay una preciosa novela del premio Nobel escandinavo Per Lagerkvist, cristiano de extracción luterana, su famoso libro Barrabás. Él hace una novela, un relato fantasioso, pero que tiene fondo bíblico. Según él, después de que Jesús es llevado hasta el Calvario, Barrabás se va allí con los que están contemplando el espectáculo de la crucifixión. Y se queda completamente asombrado, pasmado, de que ese hombre pueda morir por él. Él merece la muerte, pero el que está muriendo es un inocente. Y luego que Jesús ha expirado, se va a las tabernas de la cercanía de Jerusalén, se emborracha con vino y empieza a subirse por las mesas gritando como un loco. Tal vez lo estaba. Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. Barrabás, para Per Lagerkvist, es solo el inconsciente colectivo. Solo está representando a toda la humanidad, porque todos somos Barrabás, porque todos merecemos la muerte eterna. Pero Él murió por nosotros. Y por cierto, dice Lagerkvist en algún otro capítulo de su novela Barrabás, que este hombre regresó para tratar de tomar el liderazgo del grupo guerrillero de los celotes, pero ya había otro líder. Él, lleno de celos, mata a ese reemplazo suyo. Lo llevan otra vez ante las autoridades romanas. Es un asesino, debe morir en la cruz. Y para su sorpresa, el procurador mira las reglamentaciones y dice, no, este hombre no puede ser otra vez condenado a muerte, porque ya fue indultado, porque ya no debe nada, porque nunca más puede morir legalmente. Qué interesante análisis de lo que ocurrió, porque nosotros somos Barrabás. Y entonces este guerrillero celote se convierte a la fe de Jesucristo y empieza a predicar, como yo anhelo que muchos lo hagan en Colombia. Y observe una cosa bien interesante. Cuando el procurador ha dicho, usted no puede ser condenado a muerte, usted queda libre, él sale llorando y dice una frase tremenda, carpintero, tomaste mi muerte, me diste tu vida.